Aquel terrible incendio daría pie a una de las persecuciones más brutales contra la Iglesia. Los santos del 30 de junio son los protomártires de la Iglesia de Roma. Cuenta la tradición que Nerón, el emperador romano que mandó asesinar a su propia madre, quería pasar a la historia como uno de los más grandes constructores de Roma. Tenía en mente una construcción monumental. Lamentablemente, el Senado le dijo que no era posible porque no existían los recursos adecuados. Nerón, para salirse con la suya, mandó quemar aquella parte de la ciudad donde él quería realizar la obra. Lamentablemente, aquella noche del 19 de julio del año 64, el incendio no duró el tiempo que Nerón tenía contemplado, sino que creció y estuvo presente durante más de 5 días. Cuando finalmente se extinguió, 4 de las 14 partes de Roma estaban destruidas y algunas de ellas en la parte céntrica, y las otras partes estaban sumamente dañadas. El pueblo, lleno de furia, buscaba a un responsable y sospechando que era Nerón quiso poner algo que lo eliminara de la lista de sospechosos. Y como los cristianos hablaban de un nuevo reino, una nueva vida, el fin del paganismo y el regreso del Mesías, era fácil culparlos a ellos de este incendio. De esta manera, no solamente Nerón se libraría lavándose las manos, sino también incautaría todas las riquezas de los cristianos para poder hacer su obra. De esta manera, en el año 64 en Roma se realizó la persecución más fuerte contra los cristianos, persecución que duraría desde el año 64 hasta el año 313, con algunos periodos en los que cesaría temporalmente. ¿Cuántos cristianos murieron en este tiempo? Quizás unos 250 años. Miles y miles, particularmente en Roma, a la que se le llama ciudad de mártires. La palabra proto significa primeros. Los protomártires son aquellos que murieron inicialmente después de el decreto de Nerón para asesinar a todos los cristianos. Era fácil librarse de esta pena de muerte. ¿Cómo? Simplemente renunciando y decir yo no soy cristiano o reniego de mi fe. Sin embargo, cientos, miles de cristianos prefirieron la muerte antes de renegar de Cristo. ¿Qué nos dice este libro? Tras el incendio de Roma por Nerón en el año 64, los cristianos fueron inculpados y perseguidos. Decenas de miles de soldados romanos fueron enviados a las calles con órdenes de levantar hasta las piedras para encontrar cristianos a los que culpar para que el pueblo no culpase a Nerón. Muchos cristianos, hombres, mujeres y niños, fueron apresados y sufrieron crueles tormentos hasta morir. ¿De qué manera? Crucificados, quemados en hogueras como antorchas humanas, en banquetes nocturnos, devorados por fieras salvajes, comidos por perros. Nuestros santos de hoy son un colectivo porque es justo evocarles, ya que todos sufrieron entregando sus vidas cuando quizá pudieron haberse salvado renegando de su fe. Estos mártires murieron antes que San Pablo y San Pedro y por esto son llamados los discípulos de los apóstoles y los protomártires de la Iglesia romana. Dentro del martirologio de la Iglesia se cuenta que la manera en que les daban muerte era llevándolos por grupos a algunos centros de reunión que los romanos tenían como preferidos, que eran los circos. Los circos eran hipódromos donde se realizaban carreras de caballos, donde podían admitir una gran cantidad de espectadores. Y ahí acudía la gente para ver cómo algunos los embadurnaban con aceite, los colgaban en palos, amarrados a los palos, y mientras se realizaban las otras matanzas, se les encendía para que estuvieran como antorchas humanas. A otros
mujeres y niños especialmente, se les ponía alguna piel de animal con grasa de animal y se les lanzaba a la arena para que, después de soltar a perros bravos o animales salvajes, murieran lamentablemente a través de las mordidas, de los ataques de estas fieras. A otros se les enterraba y se dejaba que únicamente quedara su cabeza por fuera y después se pasaba con hoces para irlos decapitando poco a poco. A otras personas se les amarraba a bestias salvajes para que, como vacas, por ejemplo, al brincar, al tratar de liberarse de la víctima, la descoyuntaran totalmente. A otros les abrían el pecho, el estómago y les hacían salir cada uno de los intestinos hasta desangrarlos totalmente y, por supuesto, no faltaron aquellos que murieron crucificados, hombres, mujeres y niños, de las peores formas. Por esta razón, las catacumbas de Roma se llenaron de mártires, palabra que en griego significa testigos, testigos de la fe. ¿Cuáles fueron sus nombres? Muchos de ellos quedaron en el olvido, murieron en el anonimato, pero precisamente por eso, el 30 de junio, la Iglesia celebra a los protomártires de la Santa Iglesia Romana. Que ellos intercedan por nosotros para que seamos testigos de la fe aun en los momentos más difíciles.